Muy buenas tardes, ya estamos en De Palabra en Palabra este jueves, un jueves más que vamos a hablar de poesía y hablar de un poeta sumamente importante y sin duda uno de los poetas parteaguas en la historia de la poesía en Occidente. Se trata de Charles Baudelaire. Y uno de sus poemas que me parecen muy interesantes sobre cómo ve a un animal. Él escribió ese poema en un viaje que hizo en barco y lo interrumpió y se bajó. Y durante ese tiempo, pues la estancia en el mar, escribió nada más y nada menos que El Albatros. Con este poema vamos a comenzar. El Albatros. Piensan entre sus ocios los crueles marineros derribar un albatros, gran pájaro nevado que sigue desde el aire los azules senderos de las naves que surcan el paraje salado. Inerme, sometida a la dura cubierta, la gran ave marina, blanca y avergonzada, va moviendo las alas en una danza muerta, semejantes a remos de una barca encallada. Qué torpe y desvalido es el viajero alado, tan ágilmente hermoso cuando tocaba el cielo. Unos hombres infames de pico, el pico le han quemado. Y cojeando, se burlan de su inválido vuelo. El poeta recuerda a ese rey abatido que tormentas y flechas ha logrado esquivar entre burlas y risas al suelo reducido, sus alas de gigante le impiden caminar. Uno de los más hermosos poemas sin duda de Charles Baudelaire. Hace la comparativa de cómo los marineros se burlan, quieren derribar a un albatros y después pues hacerlo pedazos, dejarlo sin que vuele. Y dice, y el poeta recuerda a ese rey, el albatros, abatido, ¿no? Lo compara con el poeta. Es cierto, no es fácil para una sociedad soportar a sus poetas vivos, eso lo han dicho. Y creo que Baudelaire, ya iremos hablando un poquito de su historia y hay que ver por qué esa rebeldía, esa postura a contracorriente de lo que la sociedad establece, de lo que la misma poesía ha establecido. Pues bien, Charles Baudelaire nació el 9 de abril de 1821 en París. Fue ensayista también. Fue crítico de arte y traductor. Hay una cosa importante respecto a este trabajo de traducción que hizo Baudelaire. Edgar Allan Poe, sus historias extraordinarias las tradujo de Baudelaire y tuvieron mucho éxito en Europa, antes de conocerse en Estados Unidos, pero fue gracias a Baudelaire. Incluso mucha gente pensaba que Edgar Allan Poe era un francés, por la traducción de Baudelaire, que le hace un prólogo estupendo además, ¿no? Pero bueno, su poesía es aquí lo que estamos leyendo. Inolvidable su ensayo de el poema del hashish, que habla del consumo de drogas a través de la historia. Es decir,
en la historia las drogas, distintos tipos de drogas se han usado en función de cada uno de los tiempos. Voy a leer otro poema que se llama Himno a la Belleza, porque al final de este bloque voy a dar un anuncio social, un servicio social, ¿verdad? Bueno, leemos Himno a la Belleza. ¿Vienes del cielo profundo o surges del abismo, oh belleza? Tu mirada infernal y divina vuelca confusamente el beneficio y el crimen, y se puede, por eso, comparte con el vino. Tú contienes en tu mirada el ocaso y la aurora. Tú esparces perfumes como una tarde tempestuosa. Tus besos son un filtro y tu boca una ánfora que tornan al héroe flojo y al niño valiente. ¿Surges tú del abismo negro o desciendes de los astros? El destino encantado sigue tus faldas como un perro. Tú siembras al azar la alegría y los desastres y gobiernas todo y no respondes de nada. Tú marchas sobre muertos, belleza, de los que te burlas. De tus joyas el horror no es menos encantador, y la muerte entre tus más caros dijes. Sobre tu vientre orgulloso danza amorosamente. El efímero deslumbrado marcha hacia ti. Candela, crepita, arde y dice: bendigamos esta antorcha. El enamorado jadeante, inclinado sobre su bella, tiene el aspecto de un moribundo acariciando una tumba. Que procedas del cielo o del infierno, ¿qué importa, oh belleza, monstruo enorme, horroroso, ingenuo? Si tu mirada, tu sonrisa, tu pie me abren la puerta de un infinito que amo y jamás, jamás he conocido. De Satán o de Dios, ¿qué importa? Ángel o sirena, ¿qué importa si tornas hada con ojos de terciopelo, ritmo, perfume, fulgor, oh mi única reina? El universo menos horrible y los instantes menos pesados. Qué interesante poema sobre... Hay que recordar en qué contexto se escribió. Estamos en el siglo XIX parisino. Hay que ver que Baudelaire estaba escribiendo cosas, estaba escribiendo poemas sobre novedades en ese entonces, y que hasta la fecha sigue siendo una maravilla. Bueno, seguimos hablando de Baudelaire, leyendo sus poemas, pero el aviso que tenemos es para de la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía del Estado de Michoacán. Ahora realizan una campaña de toma de muestras de ADN los días 20 y 21 de mayo. Ahora es en Apatzingán. Los interesados deberán asistir 20 y 21 de 9 a 2 de la tarde al Salón de Cabildos Ingeniero Noé Villanueva del Río en Palacio Municipal de Apatzingán. No es importante que vayan en ayunas. Se sugiere asistan a la toma de muestras de 2 o 3 familiares directos, es decir, madre o padre de la víctima, hermanos o hijos. Y bueno, para más información, comunicarse al 44 32 99 66 98. Vamos a un corte y regresamos y seguimos hablando de Charles Baudelaire, poeta francés magnífico.
muy pronto. Dios. Ya estamos de regreso y seguimos hablando de Baudelaire. Mucho que hablar de él, mucho que decir. Y bueno, pues empezamos, vamos a leer otro poema y hablamos un poco más de él. Hay muchísimo de su historia, muchísimo del significado que Baudelaire tiene para la poesía occidental. Se dice Michael Hamburger, por ejemplo, que la poesía occidental es una antes de Baudelaire y es otra después de Baudelaire, y tiene razón, pero no hay que olvidar que el verso libre, una parte de esa revolución en la poesía que hace Baudelaire, una parte de esas la inaugura Walt Whitman, que es el territorio del verso libre, que Baudelaire también hace una gran aportación. Pero también él escribe temas extraordinarios para la escritura de las formas literarias, es decir, hace sonetos, por ejemplo, con el tema de la muerte, de un cadáver, ¿no? En fin, y muy bien hecho, bien escrito, ¿no? Entonces, fíjense que este poema se llama La voz. Vamos a leerlo. Se encontraba mi cuna junto a la biblioteca, Babel sombría, donde la novela, ciencia, fábula, todo, ya polvo griego y ya ceniza latina, se confundía. Yo era alto como un infolio, y 2 veces me hablaban, una insidiosa y firme. La tierra es un pastel colmado de dulzura. Yo puedo, y tu placer jamás tendrá ya término, forjarte un apetito de la grandeza igual. Y la otra, ven, oh, ven a viajar por los sueños, lejos de lo posible y de lo desconocido. Y esta cantaba como el viento en las arenas. Fantasmas, fantasma, no se sabe de qué parte surgido, que acaricia el oído a la vez que lo espanta. Yo te respondí, sí, dulce voz. Desde entonces data lo que se puede denominar mi llaga y mi fatalidad. Detrás de los paneles de la existencia inmensa en el que en el más negro abismo veo distintamente los más extraños mundos y víctima extasiada de mi clarividencia. Arrastro en pos serpientes que mis talones muerden. Y tras ese momento, igual que los profetas, con inmensa ternura amo el mar y el desierto. Y sonrío en los duelos y en las fiestas sollozo. Y encuentro un gusto grato al más ácido vino. Y los hechos, a veces, se me antojan patrañas. Y por mirar al cielo caigo en pozos profundos. Mas la voz me consuela diciendo, son más bellos los sueños de los locos que los del hombre sabio. Ahí está el poema de la voz, ese poema me gusta. Bien, pues ya dijimos que nació en París, murió en París también. A los 5 años queda huérfano. Es muy curioso cómo finalmente su madre poco después encuentra a otra pareja y tiene una relación muy difícil. Vamos a ver cómo se llamaba su mamá. Bueno, su papá fue Joseph François Baudelaire,
ex seminarista y antiguo preceptor. Fue también profesor de dibujo, pintor y funcionario jefe del despacho de la Cámara de los Pares. Bueno, su padre le enseñó las primeras letras. Qué importante es eso, ¿eh? Cuando nació Baudelaire, Charles Baudelaire, su padre, tenía la edad de 62 años. Y un hijo, además, anterior, que se llamaba Claude Alphonse, que fue de su primer matrimonio. La madre de Baudelaire se llamaba Caroline Dufay, que en ese entonces no llegaba a los 30 años cuando dio a luz al poeta. Era hija de emigrantes franceses a Londres durante la Revolución de 1793 y enseñó inglés al poeta de niño. Y bueno, después fue criado por la sirvienta de la familia, porque tuvo segundas nupcias. Su madre, que por cierto cambió de residencia y se casó con Jacques Saupic, un vecino suyo de 40 años, más o menos, digo, que llegó a ser, era un militar, llegó a ser comandante de la Plaza Fuerte de París. Y bueno, es probable que además fueran amantes un poco desde antes que se casaran, la madre de Baudelaire. A Baudelaire le pareció un impacto, le sucedió un impacto emocional para Baudelaire, pues importante, porque sucede como el abandono, se siente abandonado Baudelaire por su madre y se abre una herida de abandono que además lo perseguirá toda la vida. Siempre odió al nuevo marido de su madre. Entonces, pues, luego este hombre ascendió a teniente coronel por su participación, no estoy seguro si en Argelia, en algún operación militar. Luego es jefe de Estado Mayor y se tienen que ir a vivir a Lyon, cerca de París, y ahí vive 4 años él, y lo internan, lo encierran en un colegio, y después vuelven a París y lo vuelven a internar en un colegio. Si imagínense, el padrastro tenía cierto, no le importaba mucho, yo creo. Vamos a leer un poema, nos alcanza el tiempo para leer un poema, Aura. Y bueno, entonces esa es la historia de infancia, una infancia difícil, dura, corrosiva. Vamos a leer el siguiente poema, que se llama Las joyas. Ella estaba desnuda y, sabiendo mis gustos, solo había conservado las sonoras alhajas, cuyas preseas le otorgan el aire vencedor que las esclavas moras tienen en días fastos. Cuando en el aire lanza su sonido burlón, ese mundo radiante de pedrería y metal me sumerge en el éxtasis. Yo amo con frenesí las cosas en que se une el sonido a la luz. Ella estaba tendida y se dejaba amar, sonriendo de dicha desde el alto diván. A mi pasión profunda y lenta como el mar, que ascendía hasta ella como hacía su cantil, fijos
en mí sus ojos como un tigre amansado con aire soñador ensayaba posturas y el candor añadido a la lubricidad, nueva gracia agregaba a sus metamorfosis. Y sus brazos y piernas y sus muslos y sus flancos, pulidos como un óleo, como el cisne ondulante, pasaban por mis ojos lúcidos y serenos, y su vientre y sus senos, racimos de mi viña, avanzaban tan cálidos como ángeles del mal, para perturbar la paz en que mi alma estaba, para separarla del peñón de cristal donde se había instalado solitaria y tranquila, y creí ver unidos en un nuevo diseño. Tanto hacía su talle resaltar a la pelvis, las caderas de Antíope al busto de un efebo. Soberbio era el afeite sobre su oscura tez, y haciéndose la lámpara, resignando a morir, como tan solo el fuego, iluminabas el cuarto cada vez que exhalaba un destello flamígero, inundaba de sangre su piel, color del ámbar. Maravilloso poema, sin duda. Ya nos queda poco tiempo, pero la historia de Baudelaire es difícil, ¿no? Ahora, la madre, ya cada vez un poco obedeciendo al carácter de este tal Aupic, se vuelve poco a poco más rígida y puritana, además. En 1836, que este hombre asciende a ser del Estado Mayor, general, ¿no? Ya en París, otra vez es internado, decía hace un momento, en el colegio de Saint-Beuve, en el colegio de Louis le Grand. Allí permanecerá durante 2 años y medio, internado. En esa época empieza a leer. Qué interesante. Lee a Musset, a quien más tarde critica, y a Saint-Beuve, ¿no? Finalmente se gradúa de bachiller, pero por algo que hizo, no sabemos, lo expulsan de la escuela. Quizá por su resistencia a la disciplina. Obviamente Baudelaire había vivido una especie de represión, ¿no? Un poco algo que no sé si llegue al desprecio de su padrastro, pero sí era algo así. Y después su mamá se vuelve muy rígida, lo echan a la soledad de su amor por figuras, ¿no? Y bueno, ya lo expulsan. Después viene ya joven Baudelaire, ya empieza a leer más, ¿no? Ya por el 1840, más o menos. Tiene interés en estudiar para abogado, pero comienza a frecuentar el barrio latino y ahí conoce a Gustave Le Vavasseur y Ernesto Praron. Ya nos vamos a ir un corte, Alba. Bueno, nada más decimos esto. También, fíjense con quién traba amistad, con Gerard de Nerval, con el propio Saint-Beuve, que era un crítico, Theodore de Banville, y con Balzac, nada más y nada menos. Entonces se empieza a conocer otras experiencias. Ahorita les digo cuáles. Vamos a un corte y regresamos.
estamos al aire otra vez de nuevo, ya regresamos. Ahora sí, yo por ahí lo compartí en el Facebook de Neftali Coria. Bien, vamos a seguir hablando de Baudelaire y leamos un poema. Es que son poemas extensos, pero bueno. Este se llama La Metamorfosis del Vampiro. Fíjense, en ese momento Baudelaire escribía eso. Ya dijimos que en su juventud comenzó a tener altercados ya con la familia, ¿no? Porque pues iba al barrio latino, comenzaba a llevar una vida pues despreocupada, en fin. Además de conoce a una mujer que le decía la Louchette, la visca. Es interesante cómo además comienza, que le escribe un poema durísimo, durísimo. Pero bueno, vamos a leer la Metamorfosis del Vampiro. Dice, la Metamorfosis del Vampiro. La mujer, entre tanto, de su boca de fresa, retorciéndose como una serpiente entre brasas y amasando su seno sobre el duro corsé, decía estas palabras impregnadas de almizcle. Son húmedos tus labios y la ciencia conozco de perder en el fondo de un lecho la conciencia. Seco todas las lágrimas de mis senos triunfales y hago reír a los viejos con infantiles risas. Para quien se contempla desvelada y desnuda, reemplazo al sol, la luna, el cielo y las estrellas. Yo soy mi caro sabio, tan docta en los deleites, cuando sofoco a un hombre en mis brazos temidos, o cuando a los mordiscos abandono mi busto, tímida y libertina y frágil y robusta, que en esos cobertores que de emoción se rinden, impotentes los ángeles, se perdieran por mí. Cuando hubo succionado de mis huesos la médula y muy lánguidamente me volví hacia ella, al fin de devolverte un beso, solo vi rebosante de pus un odre pegajoso. Yo cerré los dos ojos con helado terror y cuando quise abrirlos, aquella claridad a mi lado, en lugar del fuerte maniquí, que parecía haber hecho provisión en mi sangre, en confusión chocaban pedazos de esqueleto, de los cuales se alzaban chirridos de veleta o de cartel, al cabo de un vástago de hierro que balancea el viento de las noches de invierno. Ese poema se lo escribió a esta mujer a la que conoció, que decíamos que le decía la Louchette, además de torcer la vista, según se dice, era calva. Y bueno, es uno de los ejes también de Las Flores del Mal, que es uno de los libros importantes, ¿no? Ahí Baudelaire se refiere a esta mujer que en realidad se llamaba Sara, ¿no? Probablemente escrito en el momento en que dejó de verla asiduamente. Y luego conoce a otra mujer que se llama, que se vuelve su amante y que es Jeanne Duval. Y escribe una cosa tremenda, una noche en que estaba con una horrible judía, como un cadáver tendido junto a otro, pensaba al lado de aquel cuerpo vendido en esta triste belleza de la cual mi deseo se priva, ¿no? Bueno, la conducta de Baudelaire, que rechaza entre la carrera diplomática, además también horroriza a su familia. Su padrastro, muy enojado con la vida libertina que llevaba, y tratando de distanciarlo de los ambientes más bohemios de París que ocurrían en el barrio latino, en marzo de 1841, fíjense nada más, lo envían a Burdeos para que se embarque a los mares del sur, a bordo de un
de un paquebote, le llamaba, ¿no? La travesía debía durar 18 meses y llevarlo hasta Calcuta. Fíjense, nada más lo querían mandar hasta Calcuta. Y bueno, en compañía ahí, en ese barco, con comerciantes, militares, pues, y en ese periodo, es lo que yo decía en un principio, escribe El Albatros. Gente que no es de su pensamiento, de su idea, ¿no? Obviamente se reían de un poeta, como los marineros se pueden reír de un albatros que le rompen las alas, ¿no? Bueno, cuando llega a una isla que se llama Mauricio, interrumpe el viaje. Ya no quiere ir hasta Calcuta y regresa a su país, ya se vuelve a Francia y se instala de nuevo en la capital francesa, ¿no? Y vuelve a sus antiguas costumbres desordenadas. Empieza a frecuentar los círculos literarios y artísticos y bueno, escandalizó a París con su relación con Jeanne Duval, ¿no? Una mujer mulata que le inspiraría algunas de las más brillantes y controvertidos poemas, ¿no? Pronto destacó en el arte. Una cosa que se llamaba El Salón, en el 45 más o menos, 1845. La obra llamó la atención. En fin, fue publicado en ese 46, me parece. Y bueno, en fin, viene también su pensamiento estético, su pensamiento sobre el arte, sus escritos, ¿no? Bueno, hay un libro que se llama Spleen de París, ¿no? Y sus reflexiones, ¿no? Creo que leyó con mucho cuidado a Hoffmann, al autor alemán, el autor de El hombre de arena, ¿no? El cuentista. Y leyó también a Edgar Allan Poe, fue en ese entonces, y tradujo esa serie de cuentos que lo hacen pasar. Todo el mundo creía, Edgar Allan Poe es un narrador francés, ¿no? Lo tradujo muy bien Baudelaire. y creo que le da un rango importante a Edgar Allan Poe y que viene a hacerse famoso ya en Estados Unidos, ¿no? Ahí, fíjense, aquí hay dice aquí que realizó las traducciones, ¿no? Todavía son un canon de la traducción en francés. Alcanzaban también, según el criterio de Baudelaire, esta síntesis vanguardista. Vamos a recapitular. ¿Por qué es importante Baudelaire? Porque inaugura el simbolismo, nada menos. Recuerden que la semana pasada hablábamos de Paul Verlaine, que era un poeta que bueno, mucho más acá, ¿verdad? Pero un poeta con grandes influencias de Baudelaire, pero también que se conjuga todo esto entre el surrealismo y el dadaísmo, esos modelos interesantes que son herencia de Baudelaire, ¿no? Bueno, en 1848, comprometido por su participación en la revolución de ese año, la publicación de Las Flores del Mal se hace en 1857 y acabó por desatar la violenta polémica gestada en torno a su persona. El diablo Baudelaire. Los poemas de Las Flores del Mal fueron considerados ofensa a la moral pública y a las buenas costumbres. En el siglo XIX no puede extrañarnos, Gustave Flaubert también, ¿no? Hay que ver cuántos más. Muy bien.
Entonces, pero Baudelaire respondió a las acusaciones, fíjense. Dice, todos los imbéciles de la burguesía que pronuncian estas palabras, las palabras inmoralidad, moralidad en el arte y demás tonterías, me recuerdan a Louis Valedú, una prostituta de a 5 francos, que una vez me acompañó al Louvre donde ella estaba, nunca había estado, y empezó a sonrojarse y a taparse la cara, tirándome a cada momento de la manga. Me preguntaba ante las estatuas y cuadros inmortales cómo podían exhibirse públicamente semejantes indecencias. Sin embargo, ni la orden de suprimir 6 de los poemas del volumen, ni la multa de 300 francos que le fue impuesta impidieron la rendición de la obra. La obra trascendió. En 1861 hubo una reedición, ¿no? Yo estaba equivocado, yo creía que por el 65 era que se había publicado Las Flores del Mal, que era muy importante. La publicación de fue la primera edición fue en el 57. Y bueno, en esta nueva versión ya del 61 aparecieron además de unos 35 textos inéditos que tenía. El mismo año de la publicación de Las Flores del Mal, insistiendo en la misma materia, emprendió creación esos poemas tremendos, de los pequeños poemas en prosa, ¿no? Que publicó en el diario Le Figaro. Y bueno, había publicado algunos textos también del Spleen de París. Vamos a un corte. Los paraísos artificiales también, ¿no? No hay que olvidarlos. En fin, vamos a seguir hablando de Baudelaire, y ya se nos olvidó leer otro poema, pero ahorita leemos otro. Vamos de un corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Vamos a ver cómo al final crece como poeta. Ya vimos cómo respondió, pero a la multa no escapó, y pues, esa condena por Las Flores del Mal, ¿no? Por un libro importante. Sería importante, pero eso también se da hasta 1909, más o menos, que finalmente, vamos a ver, ¿quién lo dice? Barbe Oreville, un escritor y crítico literario que fue uno de los primeros en defender la calidad de la obra de Baudelaire. Dijo que era el Dante de una época decadente. El Dante Alighieri de una época decadente es interesante. Hay una cosa que pasa debido a la sífilis que sufría Baudelaire. Tuvo un conato de parálisis que lo dejó en una fascia y hemiplegia. Eso es por 1866. Porque él muere en 1867. Sufrió un ataque en la iglesia de Saint-Loup de Namur, y lo trasladaron de inmediato a una clínica donde permaneció ya sin habla. Muy duro ese momento, ¿no? La madre lo lleva ahí permaneció. Estaba lúcido, pero no podía hablar. Y así permaneció hasta su fallecimiento. Cuánto silencio guardó al final de su vida Baudelaire. Y entonces muere en 67. Fue enterrado en el cementerio de Montparnasse junto a su padrastro. Qué curioso. Yo vi esa tumba. Fui al cementerio de Montparnasse en París y me tomé una foto en la tumba del padre, le llamé yo.
Fue conmovedor pensar que ahí estaba Baudelaire, ¿no? Un poeta al que yo he leído mucho y al que he tratado de, no de estudiar, sino de comprender por qué un hombre como él escribe la poesía que escribe, ¿no? Y en el cementerio de Montparnasse hay una foto que yo me tomé, la puse un tiempo en mi Facebook, y no sé por qué me conmueve, puse la cámara ahí enfrente, en otra tumba, me fui a parar, le puse 10 segundos, y me conmovió tanto estar cerca de la tumba, que bueno, ya he hablado de esa especie de emoción que uno puede sentir al estar en la tumba de uno de los escritores que más ha leído y que más ha amado, por ejemplo, ¿no? Y en ese cementerio, bueno, ahí está Cortázar, está César Vallejo, está Eugene Ionesco, Samuel Beckett, ¿no? Entre otros, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Marguerite Duras. En fin, ya después fíjense que hay un hecho que a mí me da escalofrío. Creo que poco después salen a venta sus poemas. En 67, pocos meses después de su muerte, se vende en pública subasta toda su propiedad literaria. ¿Quién la vendió? No lo sé. Entre los documentos subastados se encontraban los poemas Affaire y apuntes y bocetos asociados al Spleen de París. En ese conjunto se hallan los títulos de un grupo ahí se encuentra un grupo de textos inéditos, ¿no? Si mal no recuerdo, pertenecen a un grupo de escritura de Baudelaire que él denominó oneirocrities, el arte de explicar los sueños. Bueno, eso se vende. Como dice Sabina, venderán mi herencia, no sé cómo dice, pero mis viudas venderán mi herencia en el rastro, que para los españoles pues esos son los mercados de pulgas, ¿no? Entonces, pues leímos La metamorfosis del vampiro y la presencia del gato de un gato, o del gato como una figura, ¿cómo podríamos decirle? Aquí hay una cosa que dice José Emilio Pacheco, como la figura del gato es... No, esto lo dice otra persona, dice, la imagen del gato atraviesa el poemario de Las Flores del Mal, una imagen con una asociación insólita ahí, que pide que miremos el oficio poético de una manera diferente. El gato implica lo voluntarioso, lo caprichoso, lo que no se controla, pero también la gracia y la sensualidad. A través de él, Baudelaire nos habla de una visión del arte asociada a la magia y lo divino, que nos recuerda el gato como dios egipcio y como tal remitente de perfección, la armonía y la proporción. También habla de la necesidad de la poesía como un bálsamo para la vida de un poeta, ¿no? Entonces, voy a leer uno de los poemas de El gato, que vienen obviamente de Las Flores del Mal. Ven, mi hermoso gato, cabe mi corazón amoroso, retén las garras de tu pata y déjame sumergir en tus bellos ojos mezclados de metal y de ágata. Cuando mis dedos acarician complacidos tu cabeza y tu lomo elástico y mi mano se embriaga con el placer de palpar tu cuerpo eléctrico, veo a mi mujer en espíritu. Su mirada, como la tuya, amable bestia, profunda y fría, corta y hiende como un dardo.
y de los pies hasta la cabeza, el aire sutil, un peligroso perfume flotan alrededor de su cuerpo moreno. Qué hermoso poema, a mí me gusta mucho. Hay otro del gato más largo, pero pues ese... ahora, hay que hablar del vampiro. Ya leímos El vampiro, Metamorfosis del vampiro, pero hay otro que es El vampiro. Bueno, ese lo dejamos para el final, que es muy breve, pero de esas figuras importantes de los cadáveres, de la muerte, de la podredumbre de la vida. ¿Por qué no hablar de eso? Claro, Baudelaire lo hace en el siglo XIX. Hablar de cosas que aún les tememos todavía hoy, ¿no? Es decir, él lo hizo en el siglo XIX, él lo hizo en su momento, ¿no? Pero hay algo aquí muy interesante. Habla sobre la muerte de los artistas en un poema. Ya es nuestro último bloque, Aura. ¡Qué barbaridad! Ahora sí, ni un trago le he dado a mi café, pero bueno, ya ahorita lo tomaré. Les digo rápidamente lo que va a pasar en Lunamía. El día 31 de mayo se van a presentar los 4 libros de poesía infantil que acaban de salir como novedad en Lunamía. El cielo de Gorilón, Las palabras imaginarias, La selva de mi casa y Los juguetes que hablan. 4 libros de poesía hermosos que publicó Lunamía Ediciones. Ahí en Lunamía Café, el día 31, creo que a las 7. Ya les avisaré con precisión y hablaremos un poco de esto. Los comentarios los hará Luis Jaime Cortés. Bueno, entonces, hoy hay taller, claro, imaginación y escritura, mi taller de escritura, mi taller de divagación sobre los textos que escriben mis alumnos. Entonces, hoy a las 7, cada jueves, y los sábados a las 12, quien quiera ir a Lunamía Café puede venir a mi taller, sin costo, digo, eso ya lo he dicho. Entonces, creo que Baudelaire, hay una cosa que José Emilio, el poema del Albatros lo tradujo José Emilio Pacheco, pero hay algo aquí, creo que lo que dice aquí, sí, esto lo dice Pacheco, fíjense. La primera, bueno, se ha señalado a menudo como la respuesta de Baudelaire a quienes lo acusaban de rebajar la poesía a artificio y a la decadencia. ¿Quiénes venían ahí? Los parnasianos, los solemnes, los decentes, digamos. Dice, cuando aún señoreaban los prejuicios románticos, es lo que hablamos, Baudelaire, apoyado en Nerval y a Lucius Bertrand, me faltó mencionar a Lucius Bertrand, ponía las bases para un arte nuevo, el simbolismo, que transfiguraría los conceptos poéticos, cimentando muchas de las modernas formas expresivas. El vampiro, por ejemplo, es el estrado grito de un joven de 26 años, hundido en la abyección por una amante negra, Juana Duval, ahí hablamos de ella, que tuvo sobre el poeta un influjo funesto. ¿Vamos ya a despedirnos? Ok. Vamos a despedirnos ya, pero sí, entonces, bueno, habla de esto. La paráfrasis que cumpliría su misión si alguien que hasta ahora lo desconozca se interesa por este gran poeta, dice José Emilio Pacheco, en esta su traducción. Y él traduce esta versión de Charles Baudelaire con la que nos despedimos. Muchas gracias, Aura, que estuviste muy atenta. Y pues muchas gracias a Lunamía Café, que sigue patrocinando mi programa. Y pues los invito a que vayan a tomar café a Lunamía, está delicioso. El vampiro. Tal artera puñalada abriste mi corazón como salvaje legión que se agita endemoniada.
En mi espíritu humillado fincaste tu residencia y me oprime tu presencia como cadena al forzado. Rogué un veneno mortal que de ti me separara, al tiempo que te matara, le supliqué a mi puñal. Recuerden, amigos, que si un vampiro nos acecha, dejémoslo que viva de nosotros, de nuestra sangre y de nuestra buena voluntad. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.